Dialogando con el padre Raúl Sánchez, 3 de julio se celebra esta fiesta de Santo Tomás. Tomás, el apóstol escéptico, incrédulo. Y para hablar de esta fiesta, pues se ha tomado dentro de la liturgia de la misa el Evangelio según San Juan, en su capítulo 20, versículo 24 al 29, y dice así. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Pues muy bien, nosotros somos esos dichosos que sin haber visto hemos creído. ¿Y por qué hemos creído? Porque hemos puesto atención a una predicación de los enviados, es decir, de los apóstoles. Tomás no creyó. Tomás, un escéptico, pero cuando se presentó el Señor y le mostró sus llagas, entonces digo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, porque me has visto, has creído. Pues muy bien, resulta que hay muchas personas hoy en día que no creen porque no ven, porque no han visto. Hay muchas personas hoy en día que no creen porque en aquella época no había grabadoras y entonces no tenemos constancia. Verás si lo que dijo Cristo Jesús lo dijo o no lo dijo. Esas personas es la que el Señor Jesucristo le dice incrédulos. Cree, deja de ser incrédulo, sé creyente. ¿Nosotros por qué creemos? Hombre, porque nos llegó un mensaje de estos enviados, de estos apóstoles, como este apóstol Tomás. Tomás el apóstol. Entonces se celebra esta fiesta. ¿Y por qué se celebra esta fiesta de los apóstoles? La fiesta, hace poco celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, estas bases fundamentales de la iglesia, porque la misma palabra del Señor así lo refiere. No había grabadoras, pero existen los testimonios. No había filmadoras, pero existen los testimonios. Porque hemos visto y oído. Y como los apóstoles vieron, no estaba Tomás ahí. Pero cuando se encontraron con Tomás le dijeron, es que lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado. Y entonces, ¿qué dice Tomás, el apóstol, el escéptico? Hasta que no meta mis manos en su llaga no voy a creer. Una semana después se le aparece Cristo y dice, ¿qué hermano? ¿Qué pasa? ¿Va a meter las manos en mis llagas para que crea? Entonces este hombre se dobla y dice, Señor mío, Dios mío, ¿qué dónde tenía mi cabeza, dónde tenía mi corazón? Pues hoy en día hay muchos que se mueven más o menos parecido. Como no hay grabadoras, como no hay documento, es que uno sin saber si lo que dijeron allí se dijo o no se dijo. Hermanito, existen los testimonios. Y los testimonios parten de personas que vieron y escucharon. Y el Señor nos dice algo maravilloso. Felices aquellos que han creído sin haber visto. Y nosotros creemos sin haber visto porque nos llegó un mensaje de aquellos que son base de la iglesia. Decía minutos atrás que San Pedro y San Pablo, fiesta que celebramos en el 29 de junio, ¿no? Entonces, esas son bases y pilares de la iglesia del Señor. Pablo, el misionero que anunciaba la buena noticia a los territorios paganos. Pedro, ¿no?, que era fuerte, ¿no?, en su fe y anunciaba al pueblo judío. Tanto el misionero como la base donde Cristo fundó la iglesia. Es una iglesia apostólica. La lectura que se tomó, ¿no?, dentro de esta misma liturgia de esta fiesta de Santo Tomás, en el libro de los Efesios, en su capítulo 2, versículo 19 al 22, nos dice,
ya concretamente en el versículo 20, el siguiente. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Pablo, que le predicaba a las comunidades paganas, a sus grupos paganos, en estos territorios extranjeros no judíos, entonces esta gente se convertía. Entonces Pablo les enseñaba, es que ustedes ya no son extranjeros, ya pertenecen, ya hacen parte de este gran edificio, ¿no? Que es la iglesia, cuya base son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Nosotros hacemos parte de esta iglesia, de este gran edificio, y hemos recibido un mensaje por parte de aquellos que estuvieron con Cristo Jesús, por parte de aquellos que son base fundamental de la iglesia, que son base fundamental de esta estructura de esta iglesia, que son base fundamental de esto que Jesucristo ha querido edificar y cuya piedra angular es Él, Cristo Jesús. Cristo Jesús, nosotros no hemos visto ni oído, pero nos han contado. Y los que nos han contado sí vieron y tocaron y oyeron, por eso creyeron como Tomás el apóstol. Pero hoy hay personas que no creen. Dentro de la misma iglesia católica, prelados importantes, obispos, cardenales que no creen. Están predicando un evangelio distinto. Nos hablan de un evangelio sustentado en cuestiones indigenistas. Ese evangelio no es. Nos están predicando un evangelio de la misericordia y de la falsa misericordia, sustentado en apologías sobre colectivos, ¿no? Y grupos extraños, ¿no? Nos hablan de cosas que no son propias del evangelio. Nos dicen que Jesucristo no hizo milagros y cosas de esas. No. Los apóstoles vieron hacer milagros al Señor porque vieron y escucharon. No les contaron, no es que le dijeron, hey, es que nos han contado tal cosa, nosotros no vimos, nosotros no sabemos, pero eso dicen. Entonces les transmitimos eso que dicen por ahí. No, ellos vieron y escucharon. Vieron al Señor Jesús en la Eucaristía partiendo el pan y diciendo, esto es mi cuerpo. Lo vieron. Vieron a Cristo Jesús limpiando al leproso. Vieron a Cristo Jesús conversando con la samaritana. Vieron a Cristo Jesús multiplicando los panes y los peces. Lo vieron. ¿Y cómo lo vieron? Entonces así lo anunciaron. Y por eso tenemos fe. Pero cuando algunos apóstoles empiezan a predicar cosas, ¿no?, que no enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos qué fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo si en aquella época no había grabadoras? Por un testimonio fidedigno de personas que sí vieron y sí escucharon de primera mano el mensaje del Señor. Y yo le voy a decir esto para que usted piense. Si no había grabadoras en aquella época y no creemos en aquellos que sí vieron y sí escucharon, porque eran los testigos del Señor y que son los apóstoles, que son la base, ¿no?, de la iglesia, cuya cabeza es Cristo Jesús y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Si no creemos en esos apóstoles, en estos obispos, entonces, ¿cómo hacemos para saber si Jesucristo dijo, amaos los unos a los otros? ¿Cómo sabemos si eso es cierto? Si no había grabadoras. ¿Cómo sabemos que Jesucristo nos perdona? Si no había grabadoras. ¿Cómo sabemos que Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy? Si no había grabadoras. ¿Cómo sabemos? Entonces, pero esa parte parece ser que ahí sí, no, hay como que sí hubo una grabadora, porque el Señor nos perdona, porque el Señor nos da la paz, porque el Señor nos ama. Ahí sí como que sí hay grabadoras, pero parece que no hay grabadoras cuando dice el que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio. Ese como que ahí sí no hay grabadora, como que en ese momento se dañó la grabadora. Y como que no hay grabadora tampoco cuando dice, Dios desde un principio los creó hombre y mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos eran una cosa. Parece que ahí se dañó la grabadora. Entonces usted se da dando cuenta que para unos casos sí vale el testimonio de estos apóstoles y para otros casos no vale el testimonio de estos apóstoles.
Entonces usted va descubriendo a los falsos apóstoles, a los falsos obispos, a los falsos profetas. Nosotros creemos en los apóstoles. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Nuestra fe está cimentada en los apóstoles, en los profetas y en Cristo Jesús, que es la piedra angular de esa edificación, que es la iglesia. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ojo, columna y fundamento de la verdad. No de una de las verdades, no de una de las tantas verdades que existen, no, columna y fundamento de la verdad. Y eso fue lo que le reprochó Jesús a Tomás. Porque me has visto, ya crees. Dichosos aquellos que sin haber visto creen. ¿Y por qué creemos? Porque confiamos en esos fundamentos que Cristo Jesús puso como bases en su iglesia, sus apóstoles. Por eso la iglesia celebra esta fiesta de este apóstol, Santo Tomás, apóstol. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.